¿Alguna vez te has preguntado si el mundo está lleno de más personas buenas o malas? A simple vista, podría parecer una pregunta filosófica, casi inocente. Pero la respuesta, si es que la hay, puede ser mucho más inquietante de lo que imaginas. Hay quienes dicen que el bien siempre triunfa. Que la mayoría de las personas, en el fondo, quieren hacer lo correcto. Que el amor, la empatía y la compasión son más poderosas que el odio. Pero, entonces, ¿por qué todos los días vemos noticias de asesinatos, traiciones, corrupción y violencia sin sentido? ¿Por qué parece que el mal tiene un altavoz más potente, más atención, más impacto? Y más aún, ¿cuántas veces has escuchado que alguien bueno cometió un acto atroz? ¿O que alguien malo hizo algo profundamente humano y generoso? En 2022, un estudio global arrojó que el 64% de las personas creen que el mundo está peor que hace una década. ¿Es solo percepción? ¿O realmente estamos rodeados de más oscuridad que antes? Desde los genocidios hasta las revoluciones pacíficas. Desde los atentados hasta las manos que rescatan sin pedir nada a cambio. Desde las dictaduras hasta los que arriesgan su vida por un desconocido. ¿Y tú, de qué lado crees que se inclina la balanza? Quizás no se trate solo de contar cuántos son los buenos o los malos. Quizás la verdadera pregunta sea otra. ¿Es el mal más visible porque hace más ruido? ¿O el bien está desapareciendo en silencio? ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Puedes criticar, reflexionar, compartir tu experiencia. Este espacio es para eso. Pero antes de responder, prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir en esta serie de historias podría cambiar la forma en la que ves al mundo y a ti mismo. ¿Por qué los héroes silenciosos nunca aparecen en las portadas? ¿Cuántas vidas se han salvado sin que tú lo sepas? En 1994, un diplomático africano llamado Paul Rusesabagina salvó a más de 1.200 personas durante el genocidio en Ruanda, escondiéndolas en un hotel. Lo hizo sin armas, sin soldados, sin discursos. Solo con valentía, persuasión y humanidad. ¿Te suena su nombre? A muchos no, y no es el único. Raoul Wallenberg salvó a decenas de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial y desapareció misteriosamente. Irena Sendler sacó a más de 2.500 niños del gueto de Varsovia, arriesgando su vida cada día. Wangari Maathai plantó millones de árboles en África para detener la desertificación, pero durante años fue ignorada. ¿Por qué estas historias no nos las enseñan en la escuela? ¿Acaso el bien, cuando es silencioso, no merece titulares? ¿O es que la bondad no genera clics, ni miedo, ni poder? Mientras tanto, los villanos reciben series, documentales, análisis y fama. Sabemos todo sobre Hitler, sobre Escobar, sobre Charles Manson. ¿Y los que salvaron vidas? Silencio. ¿Es eso un reflejo del mundo o de nosotros? En cada rincón del planeta hay personas salvando, ayudando, consolando, construyendo. Y sin embargo, cuando pensamos en la realidad, lo primero que nos viene a la mente es el caos. ¿Somos responsables de esa narrativa? ¿O simplemente víctimas de lo que nos muestran? Quizás lo más inquietante es que el bien sí existe, pero nos hemos acostumbrado a ignorarlo. Y eso plantea una nueva pregunta. ¿Cuántas veces has sido testigo de un acto de bondad y lo olvidaste al instante? ¿Vale menos el bien solo porque no lo vemos? ¿Por qué algunos criminales reciben ovaciones en vez de condenas? ¿Y por qué el mal, a veces, se convierte en espectáculo? En 1980, un narcotraficante fue recibido como un ídolo por su barrio en Medellín. Lo llamaban Robin Hood. Regalaba casas, pagaba escuelas, construía canchas. Detrás de ese gesto, escondía una red de muerte y destrucción. ¿Te suena familiar? Pero no es un caso aislado. Dictadores que fueron aplaudidos por multitudes. Estafadores que dieron charlas motivacionales. Asesinos que se convirtieron en leyendas urbanas. Líderes corruptos que aún hoy tienen seguidores fanáticos. ¿Qué ocurre cuando el mal aprende a disfrazarse de carisma? ¿Y qué dice de nosotros que lo sigamos aplaudiendo?
En Japón, Issei Sagawa mató y se comió a una compañera de clase. Fue liberado, escribió libros, dio entrevistas, y fue tratado como una celebridad. En Estados Unidos, Ted Bundy recibía cartas de admiradoras en prisión. En África, algunos líderes genocidas fueron venerados como salvadores. Incluso en redes sociales, hay cuentas que glorifican la violencia, la manipulación, la falta de empatía. Se ríen del dolor ajeno. Ganan seguidores. Monetizan. ¿Y nadie dice nada? Tal vez el mal no se oculta tanto como creemos. Tal vez simplemente aprendió a entretener. Y eso nos deja con preguntas incómodas. ¿Por qué el crimen vende tanto? ¿Por qué el morbo atrae más que la virtud? ¿Cuántas veces hemos admirado a alguien sin saber realmente a quién estábamos aplaudiendo? Y lo más escalofriante, ¿el mal ha dejado de esconderse porque sabe que ahora lo celebramos? ¿La mayoría de las personas son realmente buenas? ¿O simplemente actúan como si lo fueran cuando los están mirando? En 1961, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento en el que personas comunes estaban dispuestas a aplicar descargas eléctricas, supuestamente mortales, a otros seres humanos, solo porque una figura de autoridad se los pedía. El 65% de los participantes llegó hasta el nivel máximo de peligro letal. Ninguno fue obligado. Solo presionados. Una década después, en la Universidad de Stanford, el Dr. Philip Zimbardo organizó otro experimento. Dividió a un grupo de estudiantes entre guardianes y prisioneros. En pocos días, los guardianes comenzaron a abusar psicológica y físicamente de sus compañeros. ¿Qué revelan estos experimentos sobre la verdadera naturaleza humana? Algunos expertos dicen que el ser humano no es ni bueno ni malo por esencia, sino que se adapta. Que el contexto, la presión social y el entorno son más fuertes que la moral. Otros creen que el mal está más cerca de lo que queremos admitir. Un informe reciente de la Universidad de Yale sugiere que más del 75% de las personas se comportan éticamente solo cuando hay consecuencias sociales. ¿Significa eso que la bondad se activa por conveniencia? ¿O simplemente tememos ser señalados como egoístas? La ciencia no ofrece respuestas claras, pero sí algo perturbador. El mismo ser humano que consuela, puede torturar. El mismo que salva, puede destruir. Todo depende del escenario. Entonces, ¿somos buenos porque queremos o porque nos están observando? ¿Qué haríamos si nadie más supiera lo que hicimos? ¿Qué revela eso sobre lo que realmente somos cuando estamos solos? ¿Las decisiones que tomamos nos definen o solo revelan lo que ya éramos? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? En 1993, en un pueblo devastado por la guerra, un niño de solo 11 años fue capturado por una milicia armada. Lo entrenaron, lo drogaron y lo obligaron a disparar. En su primer día, mató a 2 personas. A los ojos del mundo, un asesino infantil. Pero, ¿qué otra opción tenía? Décadas después, ese niño, ahora adulto, vive en el anonimato. Nadie lo aplaude. Nadie lo perdona. Nadie quiere saber lo que sintió. En contraste, en 2018, un anciano japonés de 86 años se lanzó al mar durante una tormenta para salvar a 2 niños que no conocía. Lo logró. Estuvo 2 semanas hospitalizado por hipotermia. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo dijo: nadie los estaba ayudando. Yo aún estaba vivo. La línea entre el bien y el mal parece, a veces, tan delgada como una decisión. Pero, ¿qué lleva a una persona a arriesgar su vida y a otra a quitarla? ¿El contexto? ¿La crianza? ¿El trauma? ¿La genética? La neurociencia ha descubierto que el cerebro humano puede reconfigurarse por el miedo, el dolor o el entorno. Algunos asesinos muestran daños severos en el lóbulo frontal, el área que regula la empatía. Pero otros simplemente eligieron. Conscientes. Fríos. Entonces surge el dilema. ¿Somos el resultado de lo que vivimos? ¿O cada decisión que tomamos nos transforma un poco más en lo que somos?
La historia está llena de personas que, en situaciones extremas, eligieron matar y de otras que, en la misma oscuridad, eligieron salvar. La pregunta que queda en el aire es brutal. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿a quién te parecerías más? ¿Qué pasa cuando ser bueno no solo no te recompensa, sino que te destruye? ¿Vale la pena hacer lo correcto en un mundo que a veces castiga a quien lo intenta? En 2008, un policía en México denunció a sus propios compañeros por corrupción. Había pruebas, grabaciones, documentos, testimonios. Pensó que estaba haciendo lo correcto. Lo que sucedió después fue aterrador, fue amenazado, perseguido, despedido y su familia fue atacada. Terminó exiliado. Y los corruptos aún siguen en sus cargos. En otra parte del mundo, en China, una joven vio a una anciana caer en la calle. Corrió a ayudarla. Pero luego fue demandada por haberla empujado. El juez falló en su contra porque, según él, nadie ayuda sin una razón. Tuvo que pagar una suma enorme. Desde entonces, miles han dejado de socorrer por miedo a ser acusados. ¿Cuándo ayudar se convirtió en un riesgo legal y social? Y aún más perturbador, el caso de whistleblowers como Edward Snowden o Chelsea Manning, que revelaron abusos de gobiernos y fueron perseguidos como criminales. ¿Por qué la verdad molesta tanto cuando expone el poder? La bondad no siempre brilla. A veces duele. A veces te deja solo. Y sin embargo, miles siguen eligiéndola cada día. Aunque no haya medallas. Aunque no haya cámaras. Aunque nadie lo sepa. Entonces, ¿qué clase de fuerza interior lleva a alguien a hacer el bien sabiendo que lo puede perder todo? ¿Lo harías tú si supieras que tu vida podría derrumbarse por un acto correcto? Y más inquietante aún, ¿por qué el mundo no siempre premia a quien actúa con ética, sino a quien sabe esconder su maldad? ¿Y si el mundo no es tan malo como parece, pero alguien necesita que lo creamos así? ¿Quién gana si tú dejas de confiar en los demás? En 1977, un estudio realizado en Estados Unidos reveló que más del 70% de las personas creían que la delincuencia iba en aumento, aunque las cifras oficiales mostraban que estaba disminuyendo. ¿La razón? Las noticias. Los noticieros dedicaban 12 veces más espacio a los crímenes que a las historias positivas. El miedo vende. El miedo engancha. El miedo obedece. Hoy, los algoritmos de redes sociales están diseñados para amplificar el contenido que genera reacciones intensas, indignación, rabia, temor. Y lo más perturbador, las publicaciones que muestran violencia, odio o confrontación generan hasta 300% más interacciones que aquellas que muestran actos de bondad. ¿Casualidad? No lo parece. Los medios necesitan clics. Las redes, atención. Los gobiernos, control. Y nada une más a una masa que un enemigo común, real o imaginario. Entonces, si todo lo que consumes te hace pensar que el mundo es una selva oscura, ¿cómo confiarías en el otro? ¿Cómo serías capaz de colaborar, ayudar, empatizar? Tal vez el problema no sea que haya más gente mala. Tal vez simplemente nos han enseñado a tenerle miedo a todo y a todos. Entonces, pregúntate. ¿Estás viendo el mundo como realmente es o como alguien quiere que lo veas? ¿Tu desconfianza es tuya o te la vendieron bien envuelta en una pantalla? Y lo más importante, ¿qué pasaría si apagaras todo eso y salieras a mirar con tus propios ojos? ¿Y si no somos ni buenos ni malos? ¿Y si dentro de cada uno de nosotros habita un monstruo y un salvador esperando el momento para despertar? En 2004, un bombero de Nueva York que fue considerado héroe tras los atentados del 11 de septiembre fue arrestado años después por fraude y estafa. La ciudad que lo aplaudió, lo condenó. Meses antes, un hombre condenado por robo en Chicago había donado parte del botín para pagarle un tratamiento a una niña enferma. El juez, al enterarse, lloró. ¿Cómo encajamos estas contradicciones? Un soldado que salvó niños en Irak, pero que en su juventud había asesinado a sangre fría.
Un sacerdote que fue pilar de su comunidad durante décadas y que ocultaba un oscuro pasado. Las personas no son personajes de cuentos de hadas. No son caricaturas. Son seres humanos, complejos, impredecibles, llenos de cicatrices, traumas, impulsos y remordimientos. La psicología moderna habla de la sombra, esa parte reprimida de nosotros que contiene todo lo que no queremos admitir. Todos la tenemos. Algunos la esconden. Otros la alimentan. Y en ciertos momentos, puede tomar el control. Entonces, ¿quién eres tú, realmente? ¿Eres lo que haces cuando te ven? ¿O lo que haces cuando nadie lo sabrá? Y si mañana estuvieras al borde de un abismo moral, con la opción de traicionar, dañar o destruir para sobrevivir, ¿qué parte de ti ganaría? Lo inquietante no es que existan personas malas. Lo verdaderamente inquietante es que todos somos capaces de serlo. Imagina un mundo nuevo. Sin historia. Sin religión. Sin política. Sin cultura heredada. Solo seres humanos, en blanco. ¿Volveríamos a construir la bondad o repetiríamos el horror? En un laboratorio teórico de ética y sociología, varios investigadores diseñaron un experimento mental. ¿Qué pasaría si reuniéramos a 500 personas de diferentes edades, aisladas del mundo, sin ningún conocimiento previo, y les diéramos un espacio autosuficiente donde no hubiera escasez? ¿Crees que construirían una sociedad pacífica? ¿O en poco tiempo surgirían líderes, reglas, divisiones y violencia? Lo que comenzó como una simple simulación por computadora arrojó resultados perturbadores. En el 89% de las simulaciones surgió una figura autoritaria antes del segundo año. En el 71% se formaron castas o jerarquías y los recursos comenzaron a restringirse. Y en más de la mitad apareció el conflicto. Nadie les enseñó a odiar. Nadie los condicionó. Y aún así, el patrón se repitió. ¿Es eso prueba de que el mal es innato? ¿O simplemente de que el miedo y la ambición son demasiado poderosos? Pero también hubo una minoría de simulaciones donde el altruismo venció. Donde la cooperación fue la norma. Donde el bien floreció sin necesidad de premios ni castigos. ¿Qué hizo la diferencia ahí? ¿Liderazgo? ¿Empatía? ¿Suerte? Si tú nacieras en ese mundo desde cero, ¿serías constructor o destructor? ¿Protegerías o dominarías? Este experimento ficticio puede no ser real, pero el reflejo que proyecta sobre nosotros sí lo es. Y entonces vuelve la pregunta, más viva que nunca. ¿El ser humano está condenado o todavía hay esperanza? Después de todo lo que has visto, ¿crees que hay más gente buena o más gente mala? No te daremos una respuesta. Porque si algo aprendiste a lo largo de este viaje es que la verdad no es absoluta. Hemos conocido héroes anónimos, villanos celebrados, víctimas que eligieron destruir y culpables que decidieron redimirse. Hemos visto cómo el contexto puede moldear la ética, cómo el miedo manipula la percepción, cómo el poder transforma intenciones. Y, sobre todo, como la línea entre el bien y el mal no siempre es un muro, sino un hilo delgado que cualquiera puede cruzar. Quizás no se trata de contar cuántos buenos y cuántos malos hay en el mundo. Quizás se trata de entender que el mundo es un reflejo de lo que cada uno de nosotros elige ser, cada día. Entonces la pregunta cambia. ¿De qué lado quieres estar tú? No cuando te miran, no cuando hay premios, sino cuando nadie lo sabrá. Cuando hacerlo bien duela. Cuando tengas miedo, dudas o tentación. ¿Serás uno más en la masa que calla? ¿O el que, aunque solo, elige el bien? Este video no busca darte certezas. Busca incomodarte. Sacudirte. Porque solo cuando nos cuestionamos, empezamos a cambiar. Así que ahora te toca a ti. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué has vivido tú? Te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Sin filtros. Con respeto. Con verdad. Si este contenido te hizo reflexionar, compártelo.
Suscríbete para seguir explorando lo que nadie se atreve a preguntar. Y recuerda, no subestimemos el poder de una sola persona que decide hacer lo correcto, incluso en silencio. Porque tal vez el mundo no necesita más héroes. Solo necesita más decisiones buenas, hechas por gente común. Como tú.